Hablando pensando / conversación mental demonio / dios o algo similar jutsu, quiénes éramos y qué sabíamos, fue en el vestíbulo donde encontró a su familia. Justo al llegar al área abierta, se oyó un estruendo. Un grupo de 5 mujeres irrumpió en el vestíbulo. Tsunade pidió personal médico. Y allí estaban Kusina, con una mirada entre furia y miedo, con las chicas detrás de ella mostrando preocupación en sus rostros, y Hinata a su lado llorando abiertamente. Sin embargo, fue a Susochi a quien miró, y su corazón se detuvo al ver el cuerpo inerte de Naruto en los brazos de Tsunade. Todo pareció quedar en silencio para el hombre por un momento, mientras observaba la figura inmóvil de Naruto, su pequeño torbellino. No, Kami. Pensó Minato mientras llegaba a una mesa y el grupo se giraba para sacar al chico del vestíbulo y llevarlo a una habitación cercana. Por un instante, Minato no pudo moverse, no pudo pensar. Entonces, alguien lo jaló y vio a Mito y Kyuet tirando de él hacia adelante, detrás del grupo. Entonces Minato permitió que lo jalaran hacia adelante, el miedo fluía de él en oleadas mientras tropezaba para poner un pie delante del otro, llevándolo hacia su peor pesadilla convertida en una horrible realidad. Mientras Minato era arrastrado a través del vestíbulo por Mito y Kyue, Naruto estaba siendo colocado en una cama, mientras Tsunade seguía ejecutando diagnóstico tras diagnóstico sobre su cuerpo, el sudor brotaba de su frente mientras sus ojos continuaban creciendo en tamaño y su expresión se volvía más preocupada. «Tsunade, ¿qué le pasa?», gritó Kusina mientras los brazos de la rubia finalmente caían un instante después y cerraba los ojos con frustración. Como respuesta, Tsunade lanzó un puñetazo contra una pared cercana, atravesando el acero reforzado que servía de soporte al hospital, mientras gritaba. «¡Maldición!», exclamó mientras el grupo a su alrededor la miraba con preocupación, primero a ella y luego al chico rubio que yacía en la cama respirando lentamente, aparentemente dormido. «Tsunade, ¿qué pasa?», preguntó Kusina de nuevo, con la voz quebrada por el miedo. La sabia no respondió por un momento antes de que la lucha pareciera abandonarla y se desplomara, girándose para caer en una silla junto a la cama. «No lo sé, Kusina, maldita sea, no sé, no tiene nada mal físicamente, solo algunos cortes y moretones, pero son de la pelea, no tengo ni idea de qué le pasa», respondió la rubia mirando a su alrededor. Kusina, horrorizada, miró a Naruto sin creer lo que estaba pasando, otra vez. Naruto y Minami estaban prácticamente catatónicas. Se habían acercado, con Hinata ayudándose mutuamente a sostenerse, y todas se habían sentado al borde de la cama de Naruto, mirándolo con pequeños charcos de agua formándose en sus ojos. Hinata, por su parte, se repetía una y otra vez que esto no estaba pasando, que no podía estar pasando allí, no ahora, después de todo lo que habían pasado. El grupo permaneció en silencio por un momento antes de que Kusina hablara, su voz tensa, con la emoción saliendo extrañamente distorsionada, como si estuviera hablando a través de un sollozo. No va a ser así, Tsunade, dijiste que no tenía ningún problema físico, ¿verdad?», dijo Kusina, y su voz se fortaleció al continuar. Desde su asiento, Tsunade levantó la vista un momento antes de asentir con la cabeza. Kusina se obligó a pensar antes de mirar a Naruto, mostrándole mentalmente la celda una vez más, y el Anbu, inmóvil ante ella, como si estuviera dormido, con el cuerpo inerte. El pensamiento llegó como un rayo de electricidad cuando Kusina se giró justo cuando Shizune entró en la habitación. «Shizune, trae una Yamanaka aquí ahora mismo», gritó deteniendo a la mujer de cabello negro a medio paso mientras se giraba para ver a Tsunade levantándose de su asiento y mirando entre Naruto, Kusina y Shizune, con los ojos muy abiertos por una repentina comprensión. «¡Ja!», gritó Shizune, girándose para entrar corriendo al hospital y encontrar a una candidata adecuada que se abría paso entre un grupo de 3 en el pasillo, sin mirarlas 2 veces. De vuelta en la sala de exámenes, las 3 chicas junto a la cama de Naruto miraban a Kusina y Tsunade con evidente preocupación y confusión en sus cejas. Finalmente, Hinata habló. «Kusina-san, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a Naruto-kun?», preguntó con una tristeza que casi le hacía sentir presencia física. Kusina se apartó de la puerta para mirar a los 3 antes de responder. «Alguien atacó la mente de Naruto, por eso está así. Ese Anbu debió haberlo hecho, por eso estaba ahí acostado cuando llegamos», explicó Kusina mientras se acercaba y acercaba una silla para sentarse junto a la cama de Naruto. Las 3 chicas se miraron un momento antes de imitarla, alternando la mirada entre Naruto y Kusina. Esta vez fue Naruto quien habló primero. «Kaa-san, ¿qué significa eso para Naruto-ni-san? ¿Y quién haría eso?», preguntó, obligándose a mantener la calma mientras miraba al pelirrojo.
Mientras tanto, Kushina había puesto una mano sobre la cabeza de Naruto, pasándole los dedos por el pelo, con la mirada fija en él y expresión preocupada. Ante la pregunta de Naruto, miró a Naruto y a los demás. No sé quién es Naruto, pero significa que, pase lo que pase con Naruto, tenemos que entrar en su mente para averiguar qué es. Maldita sea, ¿dónde está Yamanaka? Kushina terminó de girarse para mirar la puerta que acababa de abrirse, con unas voces familiares saliendo del umbral. Vamos, Tou-san, entraron aquí. Gritó Mito con impaciencia, con un alegre tarareo. Hubo un momento de silencio antes de que otra voz respondiera. Mito-chan, dijiste lo mismo de las últimas 4 habitaciones. Habló Minato con una voz algo atormentada, como si estuviera desconectada de lo que ocurría a su alrededor. La puerta se abrió y los 3 se quedaron mirando al grupo reunido alrededor de la cama de Naruto. Por un instante, ambos grupos se miraron antes de que Mito arrastrara a Minato y a Kyuued a la habitación hasta que se detuvieron junto a la cama de Naruto. Mito miró a Naruto y luego al grupo, aparentemente confundida. Lentamente, levantó la mano para empujar ligeramente a Naruto, como si intentara despertarlo. Tras un momento intentando despertarlo, Mito levantó la vista y miró a su alrededor, con lágrimas en los ojos. ¿Por qué Aniki no despierta? ¿Kasan, Tou-san, Naruto-ne-san, Minami-ne-san, Baa-chan? Preguntó Mito, con un evidente temor en la voz a medida que continuaba con sus preguntas. El resto del grupo la miró a los ojos preocupados antes de bajar la vista, incapaces de soportar ver su expresión de absoluta tristeza. Mito vio que apartaban la mirada un instante antes de acercarse para agarrar la pierna de Tsunade, con lágrimas en los ojos mientras intentaba zafarse de la rubia. Aniki no despierta, Baa-chan, arréglalo, no despierta, continuó la pequeña pelirroja mientras se giraba para mirar a Naruto. Naruto y Minami finalmente no pudieron soportar más las lágrimas de la niña y se acercaron para soltarla con cuidado de la pierna de Tsunade, quien la sujetaba contra ellas mientras ella intentaba zafarse un poco, repitiendo una y otra vez la pregunta de por qué nadie la ayudaba. Naruto y Minami simplemente mantuvieron su imoto, conteniendo su tristeza para consolar a la pequeña figura que se sostenía entre ellas. Minato, a su vez, seguía paralizado, observando la figura inmóvil de Naruto, con aspecto destrozado por lo que veía. Su mente parecía volver a cerrarse cuando la puerta se abrió de nuevo y Shizune entró en la habitación con un hombre rubio que Minato reconoció como Inoichi. Este pasó junto a él y se paró frente a Naruto, mirando a Shizune, quien asintió levemente antes de posar la mano sobre la frente de Naruto y cerrar los ojos en aparente concentración. Por unos instantes, nada ocurrió salvo los sollozos preocupados de Mito y las miradas atentas de los presentes. Los segundos se convirtieron en minutos mientras el grupo observaba. Minato se sentó lentamente con la ayuda de Kyuued en una silla libre, incapaz de hacer nada más que observar al hombre sumergirse en la mente de Susochi. Kushina seguía sentada observando, evitando desmoronarse, por el bien de todos los presentes, por dentro se desgarraba, pero se mantuvo firme, con la mirada fija en la figura inmóvil de Naruto. Después de un rato, Inoichi retiró la mano con un suspiro de frustración mientras observaba a los demás. Esta vez, Kushina fue la primera en hablar con su voz de calma forzada. «Bueno, ¿qué le pasa a Misochi?», preguntó con voz forzada y tranquila mientras el hombre rubio la miraba con expresión de dolor. «Lo siento, Kushina-san, pero no sé qué le pasa. Es como si su mente hubiera creado una defensa y nada pudiera entrar. De alguna manera, las paredes están cerradas para mí, nunca había visto algo así. Algo dentro de su mente la ha bloqueado para evitar que nadie entre. Caramba. Es un milagro que siquiera funcione, lo siento, Kushina-san, pero a menos que tengas una puerta trasera en su mente, me temo que no tengo forma de ayudar». Terminó el hombre, haciendo un respetuoso gesto de asentimiento a Tsunade y a Lokage antes de irse para darles tiempo, ya que Susochi ya no era de utilidad. El grupo reunido lo vio irse antes de volverse hacia Naruto. Kushina se acercó lentamente para sujetar la mano de Susochi. Lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas, mientras su cuerpo temblaba por contener los sollozos. Al hacerlo, Kyuued, a su lado, emitió un leve zumbido que atrajo la atención del grupo, que vio a las plántulas restantes entrar a toda prisa en la habitación, seguidas por un par de Jonin alarmados que se quedaron paralizados al ver a Kyuued y a los ocupantes de la habitación. Antes de que pudieran hacer más que mirar a su alrededor, aparentemente confundidos, Tsunade y Shizune avanzaron, sacándolos de la habitación y cerrando la puerta, dejando a la familia un rato con Naruto.
Sin ninguna instrucción, los plántulas miraron a su alrededor, aparentemente confundidos por lo que ocurría, e incluso se acercaron para empujar ligeramente a Naruto, emitiendo un murmullo de incomprensión. Minami estuvo a punto de gritarle, pero su tristeza superó sus barreras mentales, odiando ver la misma acción repetida mientras Naruto permanecía inmóvil. Sin embargo, al comenzar a hablar, sus ojos se abrieron de par en par con una repentina comprensión. «Eso es», gritó poniéndose de pie, arrastrando a Naruto y Mito con ella, y haciendo que los que aún estaban presentes la miraran sorprendidos por su repentino arrebato. «¿Qué pasa?», preguntó Naruto, mirando a Tsunade-san, con la confusión reflejada en su rostro, mientras Mito miraba a Minami con la misma confusión. Kushina y Minato parecían estar en la misma situación, pero Hinata, al observar las plántulas reunidas, parecía haber comprendido lo que Minami había notado hacía apenas unos momentos. «La puerta trasera. Podemos entrar con los Seedlings», gritó Hinata, mirando a Minami, quien asintió rápidamente. Naruto y Kushina parecieron detenerse un momento antes de que también observaran a los Seedlings. Una pequeña esperanza iluminó sus rostros. Mito, por su parte, agarró una de las colas de Kyue y la usó para secarse las lágrimas mientras miraba a su alrededor sin entender qué pasaba, pero reconociendo que aparentemente había algo que la ayudaría, a Nikki. El último miembro del grupo pareció despertar de su estado de coma, mirando a su alrededor con el rostro aún de completa confusión. Sin embargo, antes de que pudiera hablar, Kushina se había levantado, pasando junto a él y dirigiéndose a la puerta, asomando la cabeza un momento para conversar con alguien. Un momento después, Tsunade entró, seguida de Shizune, y ambas observaron las plántulas antes de asentir. Al entrar, Kushina comenzó a dibujar un intrincado sello en la puerta, rellenando ligeramente las grietas con un dorado delicado al terminar. «Bien, ¿cuántas plántulas tenemos? ¿Y cómo funciona esto?», preguntó la rubia al girarse y ver a Kushina terminando de sellar la puerta tras ella. Minami intervino con un tono un poco distante, como si recordara algo. «Cuando me pasó a mí, uno simplemente me tocó en la cabeza y caí», dijo mientras miraba a los demás. «Con Hinata y conmigo, fue una semilla que nos tocó la cabeza y ahí estábamos», dijo Kushina, mirando a la chica de ojos claros, quien asintió con la cabeza. Naruto pareció comprender por fin y esbozó una pequeña sonrisa. «Así es. Entré de un cabezazo», exclamó emocionada, atrayendo la mirada de todos. Sintió un ligero rubor en las mejillas y apartó la mirada. Mito, mientras tanto, observaba a cada uno de los oradores, confundido pero emocionado por lo que ocurría a su alrededor. «Bueno, ¿cómo se maneja una de estas cosas?», preguntó Tsunade, acercándose para acercarle una plántula, recogiéndola y sacudiéndola como si intentara averiguar cómo funciona una tostadora. Mito, al oír esto, la miró con enfado antes de acercarse, agarrarle una mano y tirar de ella ligeramente. «Baa-chan, no te metas con Seed-kun, va a ayudar a Nikki», dijo Mito con un tono ahora seguro, propio de una niña, lo que provocó que Tsunade soltara un suspiro y dejara la plántula en el suelo, que emitió un murmullo de aparente agradecimiento antes de que Mito le tomara la mano y se acercara a la cama de Naruto, colocando su mano y la de la plántula sobre la de Naruto antes de mirarla con una sonrisa esperanzada. «Vamos, Seed-kun, ayuda a Nikki», gritó Mito mientras la plántula miraba a su alrededor confundida por un momento antes de emitir un leve zumbido hacia Mito y pareció deslizarse lentamente hacia adelante hasta que ambos descansaron en el brazo de Naruto, exhalando un pequeño suspiro como si se durmieran. Todos observaron esto por un momento con aparente confusión, mirándose mutuamente antes de que Kushina se acercara, agarrara una plántula y se acercara. Naruto, Minami y Hinata la siguieron, y se acercaron para caer en un aparente sueño junto a Mito. Minami y Naruto sujetaron la misma plántula. Ahora solo quedaban tres: Tsunade, Shizune y Minato. Las dos mujeres se acercaron a la plántula restante, agarrándola por ambos brazos y llevándola al lado de Naruto. Antes de que también se desplomaran sobre ella, Tsunade se giró y les lanzó una mirada penetrante a Kyued y Minato. «Oye, Kyued, tráelo. Puede que sea idiota, pero es parte de esto y no puede escaparse cuando Susochi lo necesita», gritó la mujer antes de darse la vuelta y hundirse con Shizune y la plántula. Minato miró a su alrededor, completamente confundido, sin comprender qué ocurría ni cómo había ocurrido. Miró a su alrededor confundido un momento antes de que, a su lado, se oyera un ronroneo zumbante que lo hizo bajar la vista mientras Kyued se estiraba con la cola sobre el brazo de Naruto, antes de extender la cabeza para que Minato la acariciara de nuevo.
Por un instante, Minato dudó antes de extender la mano. Tsunade tenía razón. Si necesitaba ayudar a Naruto, no era momento de dudar. Mientras sus dedos recorrían suavemente el pelaje negro del Kyuubi, sintió que se hundía en una oscuridad que nunca antes había sentido. Minato despertó un momento después en un campo de hierba al oír voces que llegaban a poca distancia. Con un leve gemido, se incorporó, notando que el dolor de su cuerpo maltrecho parecía haber desaparecido. Antes de que pudiera reflexionar sobre sí mismo, se oyó una voz a pocos metros de distancia, y de repente, Minato se giró para ver algo que apenas podía comprender. A pocos metros, dos enormes zorros rojos se alzaban junto a una mujer a la que no reconocía, y frente a ella estaba su familia, aparentemente conversando con los tres a la sombra de un gran árbol blanco, que parecía tener algo envuelto por varias ramas. Al ponerse de pie, la conversación volvió a surgir. Ai, estaba descansando, cuando oí un grito de dolor. Desperté justo a tiempo para ver a Naruto corriendo, aparentemente dolorido, y a esta basura persiguiéndolo, terminó Hyuubi, señalando con el pulgar por encima del hombro a la figura envuelta en las ramas del árbol. El hombre tenía el pelo largo y naranja, y aunque no se veían brillantes ojos amarillos, sin embargo, el resto de su cuerpo se había vuelto de un color horrible, entre el negro y el morado que acompaña a un moretón horrible. Todo el cuerpo del hombre parecía haberse transformado en una gran herida, y lo que parecía un gemido patético escapaba de sus labios de vez en cuando, haciendo que las ramas a su alrededor se tensaran ligeramente hasta que se calmó. Kushina miró al hombre. Entrecerró los ojos un instante antes de volver a mirar a Hyuubi. ¡Ay! ¿Y Naruto, dónde está?, preguntó con la preocupación y el miedo evidentes en su voz. A su alrededor, un silencioso acuerdo pareció emanar de los demás. Hyuubi se tomó un momento para observarlos antes de exhalar un pequeño suspiro. No lo sé, se metió en sus recuerdos y no ha salido, no puedo acceder a esa parte de su mente, y se encerró ahí. A este lo colgué, pero hasta ahora no he podido hacer más que mantener su mente aquí, lejos de su cuerpo, por lo que parece, no durará mucho más, respondió la mujer mientras observaba al grupo. Algunos lo miraron con indiferencia, como si les importara un bledo si sobrevivía, de hecho, algunos contemplaban su muerte si no lograban ayudar a Naruto. Bueno, nuestra primera prioridad es encontrar a Naruto, ¿puedes retener a este tipo hasta entonces?, preguntó Shizune mirando a Hyuubi, quien asintió. Sí, es hábil en el combate mental, pero nada que yo no pueda manejar. Podemos tomarnos un tiempo para analizar su mente más tarde, pero por ahora tienes razón, Naruto es nuestra principal preocupación, asintió la mujer, mirando hacia donde Naruto y Minami estaban junto a Kushina. Hyuubi, dijiste que Naruto estaba herido. ¿Qué significa eso?, preguntó Naruto, mirando primero a la figura en el árbol y luego a Hyuubi, con los puños apretados. Desde el lado de Hyuubi, donde la enorme jaula de Kurama parecía haberse materializado en la colina, sintió un pequeño pulso del chakra de Sochi, reconociendo la ira que crecía en el cuerpo de la chica. A su alrededor, los demás parecían emitir la misma sensación. Lo siento, Naruto, pero no sé. Se refugió en su mente antes de que pudiera alcanzarlo, pero parecía que llevaba algo, respondió Hyuubi, y el grupo se tensó al oír estas palabras. Esta vez, fue Hinata quien habló primero. ¿Qué llevaba, Hyuubi?, preguntó la chica. Su voz delataba el miedo que la recorría. Por un instante, Hyuubi los miró a su alrededor antes de dejar escapar un pequeño suspiro. No estoy segura, pero parecía Naruto de niño, respondió Hyuubi, lo que hizo que Naruto retrocediera asustada. Su mente le mostró un destello de cuando había estado en la mente de Naruto, y de la parte infantil que la había consolado. Minami, al mismo tiempo, recordó el comentario de Naruto, sobre una parte de él que necesitaba su ayuda, y con una chispa de comprensión, relacionó ambas cosas. Por un momento, nadie habló antes de que Naruto abriera la boca. Era Ninisan, no era Hyuubi. Era la mitad de él, ¿no?, dijo la mitad rubia, girándose para mirar a Hyuubi, quien asintió. Kushina se sobresaltó al comprender lo que ambos querían decir al recordar lo que Naruto les había contado sobre sus experiencias en la mente de Naruto. El resto del grupo se miró con seriedad antes de volver a mirar a Hyuubi. Hyuubi, a su vez, observó a cada uno de los presentes, observando su miedo y determinación al reconocer que la mente de Naruto podría haber sido dañada más de lo que creían. Antes de que pudiera hablar para confirmar la afirmación de Naruto, sintió un pequeño tirón en el extremo de su kimono, lo que la obligó a bajar la vista y encontrar a Mito parpadeando al ver que una mano la sujetaba por el kimono, con una expresión de preocupación en su rostro. «Eres Hyuubi-chan, ¿verdad?»,
Aniki dijo que podías hacer lo que fuera para ayudarla, ¿verdad? Preguntó la niña, mirando los grandes ojos negros de Jubi, que la miraban fijamente, sin decir nada, a los violentos ojos de la niña. Jubi se arrodilló lentamente hasta quedar a la altura de Mito, colocando una mano suavemente sobre la cabeza de la niña y acariciando su cabello con suavidad. Hola Mito-chan, soy la Jubi de tu Aniki, pero no puedo hacer lo que quiero, lo siento. Dijo intentando ayudar a la niña a comprender. Mito, sin embargo, negó con la cabeza con una leve tristeza en el ceño, como si intentara que las palabras de la mujer no fueran ciertas. Antes de que pudiera hablar, se oyó otra voz. Si Kaasan no puede ayudar, entonces quizás Minami-chan sí. Es inteligente. Gritó Kyu a pocos metros de distancia, haciendo que Mito vibrara levemente con la intensidad de la voz del zorro. La niña miró con los ojos muy abiertos al zorro a su derecha, en una jaula que parecía estar cubierta de flores silvestres, y parpadeó antes de que otra voz la hiciera mirar al otro gran zorro. Imbécil, Kyu, si pudieran arreglarlo, no le pedirían ayuda a Kaasan, piénsalo bien la próxima vez, regañó Kurama, haciendo que las colas de Kyu se aplanaran ligeramente antes de levantar la nariz y alejarse de Kurama con una mirada de importancia. Kaasan dijo que no peleara más contigo, así que no te llamaré idiota, porque eso me metería en problemas, aunque lo seas. Respondió Kyu, aparentemente sin darse cuenta de sus propias palabras. Kurama, por su parte, simplemente resopló molesto antes de girarse y mirar hacia otro lado, imitando a su pareja. Desde abajo, Mito soltó una risita ahogada ante las travesuras de los dos y Jubi se secó una lágrima perdida de los ojos de la chica y habló. En realidad Kurama-kun, Kyu-kun tiene razón, no podemos ir más allá, pero Naruko logró entrar en los recuerdos la última vez que estuvo aquí, si acaso, ellos serían los únicos que podrían entrar allí y encontrar a Naruto, habló Jubi mirando a su alrededor al grupo frente a ella mientras Kusina miraba a Naruko, quien asintió levemente, de acuerdo con la declaración de Jubi. Oye, cuando me atrajeron Naruto y caí en los recuerdos, creo que eran, ¿significa eso que podemos ir a buscarlo? Preguntó mirando a su alrededor. Kusina fue quien habló esta vez. Entonces vamos a encontrarlo ahora, Mito, necesito que te quedes aquí. Tsunade, Shizune, necesito que te quedes aquí con Mito. Si Naruto regresa, los demás iremos a buscarlo. Kusina terminó de mirar al grupo mientras Jubi asentía. Tsunade parecía a punto de protestar, pero Shizune le dio un pequeño apretón en el hombro y una mirada que le indicó que este era un asunto donde Kusina la superaba en rango. Con un profundo suspiro, Tsunade se acercó a Mito, observando con recelo a Kurama, quien la observaba con la misma atención. Mito, sin embargo, no parecía dispuesta a quedarse atrás y comenzó a avanzar, pero una de las enormes colas de Kurama la atrapó antes de que pudiera seguir adelante, haciéndole soltar un pequeño grito de sorpresa. Minato estaba a punto de recordándole aquella noche de hacía 12 años, cuando la voz de Kurama resonó. No tan rápido, los Kaasan ya se decidieron. Quédate aquí por ahora, dijo con voz autoritaria, pero sin su habitual malicia, como si intentara adoptar la apariencia de un mentor sabio. Kyu, al oír eso, miró a su alrededor un momento antes de resoplar levemente. Oye, qué justo. No puedes actuar como un tío. Kyoed es mi hijo. Gritó el gran zorro, haciendo que Minato lo mirara fijamente, intentando comprender lo que sucedía. Kurama, mientras tanto, se giró hacia Kyu con una expresión de incredulidad. Esto viene de la cosa más infantil aquí. No, oyen, no muerdas eso, demonio. Gritó Kurama, haciendo que todos bajaran la mirada de los dos kitsunes a la cola de Kurama, donde Mito había mordido intentando esquivar el apéndice peludo. Jubi y Kusina se miraron de reojo antes de suspirar en estéreo y avanzar para separar a sus hijos. Un momento después, Kurama, Kyu y Mito estaban sentados de espaldas al grupo, haciendo pucheros, refunfuñando sobre lo injusto que era. Jubi, Tsunade y Shizune se habían acercado para quedarse con ellos mientras Kusina, Naruko, Minami y Hinata se giraban para marchar hacia los confines oscuros del paisaje mental. A medida que avanzaban, se acercaban al lugar donde había llegado Minato, todavía mirando a su alrededor completamente confundido, sin tener ni idea de lo que sucedía a su alrededor. Ese es el Kyuubi, ambos, y a esa mujer la llamaban Kaasan. Espera, las bestias con cola tienen madre. Espera, ¿qué hace aquí? Creí que estábamos en Naruto, a menos que, así es como hizo lo que hizo. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? ¿Y por qué todos parecen conocerla? ¿Qué pasa? Pensó el hombre, luchando por comprender qué sucedía. Al acercarse, finalmente recuperó la voz. Kusina, Naruko, Minami, ¿qué es todo esto?
¿Quién es? Empezó a preguntar el hombre, pero antes de que pudiera articular palabra, Kusina lo alcanzó, retirando una mano para abofetearlo con la fuerza suficiente para derribarlo. Minato, tendido en el suelo, parpadeó y vio a Kusina mirándolo desde arriba, con la mirada fija, pero no en él, se dio cuenta. Minato, ahora mismo no necesitas saber nada, solo que nuestro Sochi está ahí fuera y tenemos que encontrarlo y ayudarlo, así que te lo voy a poner fácil. O te levantas y ayudas a esta familia o te despides de ella. Dijo, mirando al hombre. Minato, por su parte, la miró boquiabierto un momento, procesando mentalmente lo que ella le acababa de decir varias veces antes de finalmente reaccionar lo suficiente como para gritarle que respondiera. H.I. Dijo, incorporándose con la ayuda de Kusina, quien le dedicó una pequeña sonrisa de agradecimiento mientras el grupo regresaba hacia lo que parecía una gran extensión de oscuridad. La oscuridad era tan absoluta que parecía el lugar donde la oscuridad misma iba a morir, pero sin dudarlo, Kusina avanzó con la mano de Minato aún aferrada a la suya, Naruto, Minami y Hinata cerraban la marcha. A medida que el grupo avanzaba, la hierba se oscurecía lentamente al llegar al límite de la sección mental de Jubi. Desde atrás, podían oír el sonido del viento que susurraba en la hierba, y lo que parecía la voz de Jubi llamando a uno de los que seguían atrás, pero a cada paso, esos sonidos parecían apagarse. Entonces, como si hubieran accionado un interruptor, se encontraron en una oscuridad total, como si hubiera cobrado vida y los hubiera tragado de alguna manera. A su derecha, Kusina sintió que Minato se tensaba ligeramente, pero lo ignoró. En ese momento ya no tenía miedo de sí misma, todo lo que importaba era llegar hasta Naruto y ayudarlo, echó una pequeña mirada para encontrar a Minami, Naruto y Hinata mirándose de manera similar y no pudo evitar sonreír con orgullo ante su actitud. ¿Y cómo funciona esto? Preguntó Minami, mirando a Sune-san, quien pronto se convirtió en el centro de atención. Naruto pareció detenerse un momento antes de encogerse de hombros y mirar a su alrededor. La verdad es que no recuerdo la última vez que chocamos, simplemente me enojé mucho y me vinieron recuerdos de lo que estaba pensando, supongo que a Nisan le pasó lo mismo, pero no lo sé, razonó la rubia, recibiendo varios asentimientos. Entonces eso significa que donde quiera que esté Naruto-kun, es probable que los recuerdos estén relacionados con lo que siente. Continuó Hinata, haciendo que los demás se giraran y asintieran con ella. El grupo pareció reflexionar un momento antes de que Kusina hablara con un tono sombrío pero firme. A Naruto lo atacaron justo donde se sentía más seguro, así que vamos a donde le ocurrió la última vez. Terminó de girarse y vio una puerta blanca familiar a pocos metros de distancia, que no estaba allí hacía un momento. El grupo se giró para verla, justo a tiempo de verla dividirse en dos frente a ellos, ambas con una apariencia demasiado familiar para el grupo, y ¿por qué no? Las dos puertas eran de la casa Namikaze. Kusina sintió una punzada de tristeza al mirarlas. Su mente ya le decía lo que había más allá, a pesar de que no tenía ninguna pregunta. El lugar donde Naruto creía estar a salvo, el lugar donde había sido atacado. Herido, su hogar. Antes de que el grupo pudiera reaccionar, las dos puertas se abrieron repentinamente y salieron disparadas hacia ellos. Solo tuvieron un instante para darse cuenta y mirar a su alrededor antes de que las dos puertas chocaran contra ellos, separando al grupo en dos, hundiendo a Kusina y Minato en la que parecía la puerta del dormitorio de Naruto, mientras que la otra se tragó a los tres adolescentes. Mientras la familia Namikaze y los amigos se sumergían en la mente de Naruto fuera de la habitación del hospital, un par de Anbu confundidos y completamente aterrorizados estaban informando a un grupo de tres hombres de aspecto bastante enojado. ¿Cómo que no podemos entrar? Gritó Kakashi, que acababa de ingresar a Sasuke en el hospital y se enteró de que Minato, al parecer, estaba herido junto con el resto de su equipo. A su lado, Gui también estaba de pie junto a su rival. Entrecerró los ojos al enterarse de que, al parecer, el Hokage había sido encerrado en la habitación frente a él, y ahora les impedían la entrada tras la entrada de un grupo de esas criaturas negras, las mismas que habían atacado a su equipo. Sin embargo, el más frustrado era el hombre entre los dos, que se recuperaba de unas costillas rotas, un hombro dislocado y una cadera rota. Lo que quiero decir, Kakashi-san, es que esta habitación está vacía por orden de Lady Tsunade y Lady Kusina, y no vamos a contradecirlas, respondió el Anbu, que recientemente había sido lanzado a través de una pared del hospital tras interrogar a las mujeres en la habitación del Hokage. Jiraiya emitió un sonido de frustración y dio un paso adelante. Les ordeno a ambos que se retiren y abran esa puerta. El Hokage está ahí. Dijo intentando imponer su autoridad con su forma.
Sin embargo, solo consiguió una pequeña incomodidad en uno de los Anbu, que parecía estar considerando pelear con el sabio en lugar de enfadarse con las dos mujeres en la habitación detrás de él. Lo siento, Jiraiya-sama, pero nuestras órdenes son no dejar pasar a nadie, las seguiremos. Terminó el Anbu, mirándolos fijamente. Por un momento, Jiraiya pareció tentado a intentar abrirse paso a la fuerza, pero lo decidió mejor y se giró para mirar a Kakashi y Wei. Ustedes dos quédense aquí, vuelvo enseguida. Habló el sabio antes de arrastrar su cuerpo dolorido un poco más lejos, hacia una enfermería cercana, que estaba abandonada. Con un leve gruñido, el anciano metió un dedo en una herida aún abierta en su brazo antes de realizar unas rápidas señales con las manos y una pequeña invocación. De la nube surgió un sapo verde con grandes ojos naranjas que parpadeó hacia Jiraiya. Jiraiya, a su vez, miró a un pato de ventilación cercano, colocando el sapo dentro junto con un sello fresco dibujado con su propia sangre en la lengua de la criatura. Con un gruñido, se dio la vuelta antes de regresar con el grupo fuera de la habitación, mientras Kakashi intentaba de nuevo acceder. Tus órdenes están poniendo al Hokage en peligro de sufrir más lesiones, ahora retírate. Gritó el hombre de cabello gris incluso cuando los Anbu intercambiaron una pequeña mirada antes de volverse hacia Kakashi. Con el debido respeto, Kakashi-san, la señorita Tsunade y la señorita Shizune también están en la habitación. Es poco probable que haya otra habitación en este hospital con acceso a mejor atención que la que hay actualmente en esa habitación. No nos rendiremos. Las dos terminaron de instalarse firmemente en su puesto. A diferencia de sus órdenes anteriores de detener al hijo del Hokage, estas órdenes eran claras, simples y, de alguna manera, se sentían correctas, no cederían en este punto. Jiraiya acababa de regresar cojeando al lugar cuando llegaron otros Jonin. Kurena y Yasuma caminaban por el pasillo, ambos observando la escena con interés, justo cuando el Anbu terminaba de explicar su posición una vez más. Ante esto, Kakashi pareció perder la paciencia y dio un paso al frente, solo para que un fuerte brazo se extendiera frente a él, deteniéndolo. Kakashi. ¿No has tenido suficiente pelea por un día? Gritó Asuma con un tono ligero, pero con una mirada fulminante. Kakashi giró la vista para mirarlos un segundo antes de soltar un suspiro y retroceder. Ay Asuma, tienes razón, pero eso no cambia el hecho de que estos dos no atienden a razones, respondió Kakashi, mirando a los dos Anbu que permanecían inmóviles. Kurena arqueó una ceja antes de mirar hacia la puerta de la habitación y luego a los reunidos con evidente curiosidad en su rostro. Asuma también lo notó y decidió acercarse directamente. ¿Podrías decirme de qué razón hablas?, preguntó el hombre barbudo, retrocediendo y observando al grupo reunido. Como era de esperar, fue Jiraiya quien habló primero. Simplemente Asuma, el Hokage está en la habitación y ha sido encerrado, junto con la mayoría de su familia. Estos dos insisten en que no debe ser molestado por orden de Kushina y Tsunade, quienes irrumpieron en el cuartel general de los Anbu hace poco, y no sabemos qué está pasando, y las respuestas están tras esa puerta. Terminó el sabio con la esperanza de haber conseguido dos aliados más para entrar en la habitación. Asuma miró a Kurenai un momento antes de asentir levemente, a lo que Kurenai respondió con un pequeño asentimiento y una sonrisa. Jiraiya, Kakashi y Gui observaron cómo la pareja se acercaba a los dos Anbu que se colocaban a su lado y se giraban para mirarlos con expresión casi aburrida. Kakashi fue el primero en hablar esta vez, su tono reflejaba la confusión que sentía. Kurenai, Asuma, ¿qué haces?, preguntó mientras sus compañeros Jonin se aliaban contra él y sus compañeros. En respuesta, Asuma buscó un cigarrillo, mientras Kurenai miraba fijamente al hombre canoso antes de pasarle el cigarrillo a Jiraiya y hablar. Seguimos órdenes, Kakashi. Órdenes dadas con la mente clara. Jiraiya, parece que olvidaste mencionar que Tsunade y Kushina fueron al cuartel general a buscar a Naruto, quien fue tomado bajo tus órdenes y atacado mientras estaba retenido allí. Si bien tus acciones no fueron ilegales, fueron incompetentes y podrían haber dañado la carrera de un joven shinobi, un shinobi que, debo añadir, nos ayudó a repeler una invasión que podría haber costado innumerables vidas si su ataque sorpresa hubiera salido como estaba planeado. Así que, Kakashi, lo que hacemos es asegurarnos de que otra orden de Jiraiya no le cueste a esta aldea más de lo que ya le ha costado. Terminó la mujer de ojos rojos. En ese momento, se oyó caer un alfiler en el pasillo cuando Kakashi y Gui se giraron para mirar a Jiraiya con los ojos abiertos. No habían sido informados de los detalles de lo sucedido, solo de que Minato corría algún tipo de peligro y de que las criaturas negras estaban involucradas.
Descubrir que Jiraiya había actuado contra un genin con tan solo una pequeña prueba era impensable, cierto que tenía derecho a hacerlo, pero contradecía todo lo que Konoha representaba. Kakashi sintió náuseas al pensarlo antes de moverse hacia un lado de Asuma, girándose al llegar a la cascada para encarar a Jiraiya. Entrecerró los ojos. Kakashi era muchas cosas. Pervertido, perezoso y tardío, pero ante todo, siempre fue un shinobi leal de la hoja, fiel a lo que representaba Konoha y a los ideales de la aldea, así que se situó donde esa moral lo permitía, entre Jiraiya y la puerta, con su compañero Jonin. Guri apareció un momento después, colocándose junto a Kurenai. Su habitual vitalidad había desaparecido, mientras miraba a Jiraiya con lástima, como si fuera un gran artista que había caído en el olvido por su propia mano. El sabio sapo permanecía solo ante la puerta, con la mirada de un lado a otro mientras su mente luchaba por mantener la calma, incluso mientras su cuerpo lo llamaba con dolor. Sin embargo, para Jiraiya, esto no era algo que el dolor ni los obstáculos pudieran contrarrestar. No, esto era como cualquier otra lucha en la que se hubiera encontrado, y tenía un as en la manga. Incluso mientras la escena se desarrollaba, el sapo que había colocado en la ventilación se había movido por el techo y se acercaba a la habitación. Así que, con un suspiro, se relajó y se deslizó en una silla frente a la habitación. Su mente le decía que su táctica había dado resultado. No sabía qué estaba pasando en esa habitación, pero necesitaba saberlo. Había sangre en el agua, la sangre de Konoha, y lo que dijeran los demás, Jiraiya no iba a arriesgarse a permitir que un desconocido se quedara cuando la aldea estaba en un estado tan vulnerable. Mientras Jiraiya observaba la puerta frente a él, en otra parte de Konoha, una figura alta, de pie con la ayuda de un bastón, caminaba por un largo pasillo de hormigón, haciendo un ruido seco con cada paso, mientras su ojo descubierto permanecía cerrado. Cuando llegó a la mitad del pasillo, a una pasarela en las profundidades de Konoha, se detuvo de repente, girándose ligeramente para mirar el espacio aparentemente vacío que tenía detrás. «Muéstrate ahora, muchacho, no estoy de humor para ti ni para los juegos de tu amo», gritó el hombre, girando la cara hacia un punto específico detrás de él, cubierto de sombras. Lentamente, una figura emergió de la oscuridad. Su cabello plateado brillaba en la penumbra, haciendo que uno se preguntara cómo pudo ocultarse. Kabuto salió sonriendo, como lo hizo enfrentándose a Danzo. Parece que el señor Orochimaru tenía razón. Tu edad ha causado muchas cosas, pero debilitar tu mente no es una de ellas. Supongo que es mejor que me hayan enviado para encargarme de ti. El hombre de anteojos rió entre dientes mientras miraba el cuerpo lisiado de Danzo. Danzo pareció ignorar las palabras del médico, simplemente girándose para mirarlo. Su cuerpo parecía laxo, pero aún así, algún poder parecía emanar de él. Así que el traidor envía a su peón a encargarse de mí, interesante, ¿es porque me negué a bailar con la serpiente o es simple mezquindad? Preguntó el hombre mientras Kabuto soltaba una pequeña burla y su cuerpo se tensaba ligeramente. Señor Orochimaru, le dio la oportunidad de unirse a él y tomar la aldea, pero en cambio se mantiene al margen, y si no es un aliado, mi señor lo considera un enemigo. Kabuto continuó con los brazos ligeramente tensos. Danzo arqueó una ceja ante las acciones del chico, sin aparente preocupación por su propia seguridad, pero Kabuto continuó. Tú y el señor Orochimaru fueron aliados, conspiraron contra el tercero toda su vida, y ahora, en tu vejez, te encuentras débil, un saco de piel desperdiciado que aún se aferra a la vida. No es que esto vaya a ser un problema por mucho tiempo más. La figura con anteojos gritó mientras dos espadas de chakra cobraban vida. Muchacho, regresa con tu señor. No me dejo comprar como a un vulgar matón por un precio. Estoy con Konoha primero y haré lo necesario para protegerla de cualquier posible amenaza. El anciano terminó mientras Kabuto esbozaba una pequeña sonrisa maliciosa y se lanzaba hacia él. Sin embargo, antes de que pudiera alcanzar a su objetivo, un Anbu surgió de la sombra de Danzo, con el rostro enmascarado y sin expresión, mientras blandía dos brazos morados hacia el shinobi que se acercaba en un simple doble golpe. Kabuto estaba demasiado adelantado en su ataque como para detenerse y solo pudo esquivar uno de los golpes. El otro se estrelló contra su pecho, provocando un grito de dolor entrecortado mientras insectos diminutos se abalanzaban sobre el pecho del chico, mordiéndole la carne al pasar. El mundo de Kabuto palideció de dolor mientras los insectos seguían avanzando, mordiendo, royendo y arañando su cuerpo, incluso mientras su factor de curación intentaba seguirles el ritmo. Con un grito de rabia, Kabuto saltó hacia atrás, abrazando su cuerpo herido como si su forma se hubiera convertido en una quemadura masiva que no se atrevía a tocar.
Durante todo esto, continuó gritando de dolor y rabia, incluso cuando la figura se movió para pararse frente a Danzo. Los grandes ojos blancos de su máscara observaban cómo el médico era devorado con una mirada de interferencia. Finalmente, Kabuto no pudo más. Sacó un par de placas explosivas de su bolsa y se las colocó, lanzando chispas. Danzo y su guardia se apartaron de Kabuto justo cuando las placas detonaron en una ráfaga de fuego que acalló los gritos de dolor con una explosión ensordecedora. Al mirar a su alrededor, vieron un agujero humeante, ennegrecido por la explosión, del que emanaban pequeñas columnas de humo que transportaban un penetrante olor a carne quemada. Entonces, se produjo un movimiento entre el humo y el hedor. Una figura de aspecto ennegrecido se tambaleó ligeramente, su cuerpo quemado, mirándolos fijamente a través de la lente salpicada de sangre que yacía rota sobre la frente del hombre. De una garganta ennegrecida y agrietada surgió una voz áspera y jadeante. «Bastardo, pagarás por esto», logró escupir la figura quemada de Kabuto antes de desaparecer por el borde de la pasarela. El enmascarado intentó seguirlo, pero Danzo levantó una mano y lo detuvo. «Déjalo, es más un estorbo para Orochimaru que para nosotros ahora mismo. Que se vaya y llame la atención de su amo». «¿Y ahora dónde está Fu?», preguntó Danzo con la suficiente calma como para que nadie supiera que alguien acababa de atentar contra su vida. El hombre enmascarado que tenía delante se arrodilló y se giró hacia Danzo con la cabeza inclinada en señal de respeto. «Hola, Danzo-sama, Fu no ha informado desde que se infiltró en el cuartel general de Anbu para investigar al hijo del Hokage», respondió el enmascarado sin levantar la vista del suelo. Danzo pareció reflexionar un momento antes de soltar un suspiro de frustración. «Torune, ve a averiguar qué ha sido de Fu. Yo localizaré al Hokage y me encargaré de reunir al consejo. Este asunto con Suna debe resolverse de inmediato, y con los Jinchuriki», dijo Danzo, más para sí mismo que para nadie más. Torune asintió antes de levantarse y darse la vuelta, deteniéndose un momento al volverse para mirar a Danzo. «Danzo-sama, ¿deberíamos seguir adelante con el Hokage?», preguntó Torune mirando hacia atrás a Danzo, quien pareció considerar las palabras por un momento antes de sacudir ligeramente la cabeza. «No, esos tiempos ya pasaron. Me guste o no el rubio idealista, su poder es suficiente para garantizar la seguridad de esta aldea, no me arriesgaré a perderlo por esta aldea, nos mantendremos en las sombras». Terminó Danzo con un gesto de la mano que hizo que Torune desapareciera en una ráfaga de viento. Distraídamente, Danzo salió de la pasarela y entró en un pasadizo que lo dejó de pie sobre el monumento del Hokage, observando la aldea, y luego la cabeza del tercero con el ceño fruncido, antes de volver a mirar la aldea, con algunas columnas de humo aún saliendo de la sección dañada. Danzo negó levemente con la cabeza mientras observaba la escena, dirigiéndose hacia las escaleras que lo llevarían a la aldea. Cuando estuvo a la altura de las cabezas de los Hokage, se detuvo a observar los vestigios de piedra de su sensei y sus rivales, recorriendo con la mirada sus rostros de piedra. «Sarutobi, Tobimaru sensei, su Konoha aún es demasiado débil para sobrevivir solo bajo el sol, pero haré mi parte para mantenerla a salvo, aunque lo haga desde las sombras». El hombre lisiado les dijo a los rostros de piedra que avanzaban escaleras abajo hacia la aldea. Mientras la aldea exterior estaba llena de actividad mental en la mente de Naruto, Mito, con la ayuda de Kyu, estaba volviendo loco a Kurama por completo, haciendo que Hrubi casi olvidara la situación a su alrededor. Ella, Tsunade y Shizune habían intentado mantener a Mito ocupado mientras intentaban distraerse con la condición de Naruto, pero solo fue parcialmente efectivo. «Por el amor de Kami, por favor, deténganlos. Kaasan, esto es ridículo», gritó Kurama mientras miraba a las mujeres que luchaban por contener la risa ante el episodio. Mito, mientras tanto, estaba ocupado dirigiendo a Kyu. «Bien, Kyu, ahora el número 5 sobre el número 3. Gritó Mito mientras el gran zorro movía una cola para cubrir otra, formando la siguiente trenza en una especie de línea trenzada gigante. Durante los últimos minutos, Mito había convencido a Kyu de que le quedaría genial una trenza, así que, con entusiasmo, Kyu aceptó la idea de ofrecer sus colas como punto de partida para el proyecto. «Kaasan, ¿qué tal?», preguntó Kyu emocionada mientras Hrubi luchaba por contener la risa ante lo absurdo de lo que veía. Por suerte para ella, Kurama era muy expresivo para ambos. «Kyu, por tu propio bien detente ahora, te ves ridículo, eres una bestia con cola, por el amor de Kami, deja de actuar como un maldito peluche», llamó Kurama con su tono mitad suplicante y mitad exasperado, mientras miraba a Kyu, quien simplemente le dio a su compañero una gran sonrisa. «Buen intento, Kurama, pero no lo lograste, solo estás celoso».
Seguro que si le preguntas a Mito, ella te hará lo mismo. Respondió Kyu alegremente, lo que provocó que Mito mirara a Kurama, quien también le sonreía. Kurama solo le dirigió una mirada exasperada antes de mirar a Mito, con la cola enroscada a la espalda a la defensiva mientras ella se movía ligeramente para que pudiera mantener a la niña a la vista en todo momento. Mito, por su parte, sonrió antes de volver a trabajar con las colas de Kyu. Junto con Tsunade, Hrubi y Shizune se tomaron un descanso de su observación del peinado más interesante del mundo para discutir la situación en la que se encontraban actualmente. Entonces, Hrubi, por lo que nos dijo Naruto está teniendo problemas para mantenerse unido después de los eventos de la ola, así que, ¿qué crees que hizo este pedazo de basura para influir en eso? Preguntó la rubia a su compañera mirándolo en silencioso acuerdo con la pregunta. Como te dije, no sé qué pudo haber pasado. Solo lo vi fugazmente antes de que se perdiera en sus recuerdos, no sé qué le pasa exactamente, respondió Hrubi, con un tono que reflejaba la frustración que sentía al verse tan indefensa en esta situación. Shizune percibió la sensación de Hrubi y Tsunade, y dejó escapar un breve suspiro antes de hablar. Tsunade, Hrubi está tan frustrado como tú, pero no vamos a ayudar a Naruto enfadándonos mutuamente. Razonó la mujer, lo que hizo que Tsunade y Hrubi asintieran, antes de que la mujer continuara. Hrubi, sabemos que no sabes qué pasó exactamente, pero eres el único que estuvo aquí. Dijiste que viste a Naruto cargando a su otra mitad, o lo que parecía, ¿cómo funciona eso? No es fácil levantar un cuerpo de tu tamaño, ni siquiera para un shinobi, y mantenerlo oculto. Razonó Shizune, lo que hizo que Hrubi asintiera. Bueno, la otra mitad era mucho más pequeña, respondió Hrubi como si fuera obvio para todos, lo que provocó que ambos parecieran confundidos por un momento antes de que Tsunade hablara. Espera, ¿qué quieres decir con más pequeño? Preguntó, lo que hizo que Hrubi los mirara a ambos por un momento antes de hablar. Ustedes dos lo saben, ¿verdad? Naruto les contó sobre la ola, sobre cómo uno de ellos resultó herido, y al fusionarse, salvaron lo que quedaba de su otra parte. No es lo mismo que si se hubiera fusionado como se suponía, ni siquiera lo son. Terminó Hrubi como si recién ahora reconociera que lo que les estaba contando era algo que ya no sabían. Antes de que Hrubi pudiera decir más, Shizune habló con un tono que indicaba que estaba componiendo algo lentamente. Espera, ¿no dijo Naruto que se encontró con un Naruto más joven cuando estaba aquí durante el partido? ¿Significa eso que el mayor será el agresivo? Terminó, girándose para mirar hacia la oscuridad que representaba el límite del área de su Hrubi en el paisaje mental. Los otros dos se giraron para mirar con igual preocupación antes de que Tsunade resumiera las ideas de sus grupos sobre el tema. De repente me alegro mucho de que me convencieran de quedarme, dijo la rubia mientras detrás de ellos se oían unas risitas anunciando el fin de los esfuerzos de Kyu y Mito. Mientras tanto, en los recuerdos de Naruto, las chicas, tras separarse de Minato y Kushina, miraban atónitas a su alrededor. Era una réplica perfecta de la academia de Konoha, con figuras corriendo de un lado a otro dentro y alrededor del edificio. Mientras las tres observaban, vieron a una joven Ino, de unos 8 años, saliendo del edificio junto a una Sakura, igualmente joven, ambas absortas en su conversación mientras se acercaban a las chicas como si no estuvieran allí. Naruto fue la primera en apartarse de la escena. Oye, espera, ¿por qué estamos aquí? Pensé que apareceríamos en casa, ¿para eso estaba la puerta? Dijo mirando a Minami y Hinata y notando la ausencia de Minato y Kushina por primera vez. ¿Dónde están Tousan y Kaasan? Continuó mirando a su alrededor, lo que hizo que los otros dos salieran de su trance y miraran a su alrededor, imitando su confusión. Minami parecía algo preocupada al girarse, pero pareció relajarse al señalar. Ahí están. Gritó mientras cruzaba el patio de la escuela hacia las figuras de Minato y Kushina, quienes estaban frente a las chicas, ambas sonriendo mientras se acercaban. Oigan, creíamos que los habíamos perdido. Gritó Naruto, que se acercaba, pero justo cuando estaba a punto de volver a hablar, oyó su propia voz, ahora más joven, gritar a sus espaldas. Antes de que pudiera girarse, una versión más joven de ella apareció corriendo por su cuerpo para ser recogida por Minato. Ambos rieron mientras una versión más joven de Minami pasaba corriendo hacia Kushina, quien le sonrió mientras sostenía un bulto que ahora registró como la pequeña figura de Mito, de 2 años. Los tres mayores se detuvieron al observar la feliz escena que se desarrollaba ante ellos. Los padres saludaron a los más pequeños con preguntas sobre el día, y ambos charlaron animadamente como respuesta.
Los dos hermanos Namikaze se miraron de jóvenes con una leve sonrisa, recordando los felices momentos en que salieron corriendo de la academia para encontrar a sus padres esperándolos. Sin embargo, pronto la felicidad se apagó en sus ojos al reconocer la ausencia de alguien en la foto familiar que tenían delante. Girando a la izquierda y a la derecha, escudriñaron el patio de la escuela en busca de alguna señal de Naruto, preguntándose dónde estaba. Con una punzada de dolor, se dieron cuenta de que no estaba por ningún lado. A su lado, Hinata observó una triste mirada de lástima en su rostro. No lo encontrarás aquí, dejó de acompañarte a casa después del primer año, o supongo que tú empezaste a dejarlo, solía esperar en ese árbol, ¿recuerdas? Dijo la chica de ojos claros, mirando hacia un gran roble que las dos reconocieron como su antiguo lugar de encuentro después de la escuela. Con otra punzada, recordaron haber decidido empezar a verse en la puerta donde esperaban Kushina y Minato, pero nunca le habían dicho a Naruto. Hinata recordaba haber visto a Naruto allí los primeros días, solo hasta que todos se fueron antes de irse finalmente. En aquel entonces, lo había esperado en la puerta para saludarlo con una sonrisa y acompañarlo a casa. Fue entonces cuando empezaron a acercarse como pareja, pero el recuerdo no era feliz para Hinata, solo le recordaba el dolor que había visto en los ojos del chico hacía tantos años. Distraídamente, oyeron al grupo que se alejaba tras ellos, con voces emocionadas charlando mientras regresaban a casa, pero aún no había rastro del joven Naruto. Los dos se estaban asustando poco a poco por lo que veían. ¿Dónde está Nini-san?, preguntó Minami, dándose la vuelta como si esperara que Naruto se hubiera perdido de vista. Naruto parecía igual de angustiada al ver a su hijo alejarse con el resto de la familia. Con un gruñido de ira, corrió a plantarse frente al grupo que avanzaba lentamente y les gritó. «Para. No puedes dejar que Nini-san no está contigo. Deja de reír. Y búsquenlo». Le gritó a su yo más joven, que reía alegremente mientras la familia avanzaba sin percatarse de su presencia. «Basta». Gritó de nuevo, con lágrimas en los ojos formándose al verlos marcharse sin el chico, sin saber lo que hacían, contentos con su propia felicidad. Al acercarse, Naruto incluso les lanzó un puñetazo a sus versiones más jóvenes, intentando borrarles la sonrisa, pero solo se tambaleó hacia adelante sin resistencia y cayó de rodillas y manos, con lágrimas en los ojos mientras seguía susurrándose a sí misma que pararan, que parara. Pero no lo hicieron, y pronto los tres quedaron solos frente a la academia. Eso fue hasta que tres figuras salieron por la puerta principal, llamando la atención de los tres. «Bien, váyanse a casa. Los veo luego en la fiesta. No les digan a las chicas que les trajeron su regalo antes de tiempo o no me cansaré de oírlo». Rió una Shizune más joven, dirigiéndose a unos sonrientes Naruto y Hinata, de solo 8 años. El trío se movió entre el grupo mientras Minami ayudaba a Naruto a levantarse y se giraron para seguirlos hasta la puerta. Shizune tomó un camino y los dos niños otro. Hinata, Naruto y Minami corrieron rápidamente tras Naruto, que lo siguió mientras se despedía de Hinata en la residencia Hyuga y se dirigía a la residencia Namikaze. Su sonrisa se desvaneció lentamente mientras continuaba su camino. En ese momento los tres ya se habían acercado al joven, así que cuando este habló todos saltaron ligeramente sorprendidos. «Siempre odié caminar solo a casa, ¿sabes? Ya no los veo, ¿por qué me dejaste?», dijo el chico, deteniéndose de repente al oír sus palabras. Las chicas miraron a su alrededor sorprendidas, preguntándose con quién hablaba. El pequeño se volvió hacia ellas con el ceño fruncido. Las tres se quedaron paralizadas por un instante. «Naruto-kun», susurró Hinata al instante, mientras el niño la miraba. Una pequeña sonrisa cubrió su ceño fruncido por un instante, en señal de reconocimiento. «Lo siento, Hinata-chan, no me refería a ti, pero tienen que entender que ya no puedo contenerme, me destrozó intentarlo», dijo con tristeza en la mirada. Minami y Naruto estaban a punto de hablar cuando el pequeño Naruto se giró hacia ellos con el ceño fruncido y una mirada atormentada que nunca antes habían visto en el rostro del niño. «Ahora tienen a alguien a quien seguir, Hinata-chan ha venido a recogerme otra vez», dijo con un tono casi desprovisto de emoción mientras daba un paso adelante y extendía la mano de Hinata. Sin dudarlo, Hinata tomó la mano del chico. Hubo un suave resplandor cuando ambos comenzaron a verse envueltos por una especie de luz, mientras Hinata miraba a su alrededor con preocupación. Sin embargo, Naruto simplemente le dedicó una sonrisa. «No te preocupes, Hinata-chan, estaremos bien, y quizás Naruto-neesan y Minami-neesan también, si me encuentran», susurró mientras desaparecían entre la luz brillante, dejando a Minami y Naruto solas en la calle.
Por un momento se miraron asustadas por lo que habían visto, pero Minami se giró de repente y vio que el Naruto al que habían estado siguiendo seguía allí, caminando delante. «Mira, Naruto», llamó, señalándolo, lo que provocó que Naruto se girara y extendiera la mano para agarrar al chico, solo para que su mano lo atravesara de nuevo, como antes. La rubia miró a la pelirroja con un poco de pánico en los ojos, pero Minami logró contenerse y estiró la mano para agarrarla de Naruto. «Creo que debemos seguirlo, si lo hacemos, podríamos encontrar a Nisan como lo hizo Hinata», dijo con tristeza mientras Naruto miraba al niño que se alejaba y luego a Sune-san con los ojos un poco abiertos y un miedo que Minami nunca antes había visto en ellos. No quiero ver estas cosas», respondió en voz baja, mirando al rubio entristecido mientras este se marchaba de vuelta a casa. Minami asintió con seriedad. Antes de agarrar a Naruto y levantarla a su lado. «Naruto, tenemos que hacer esto, por Naruto», terminó mientras Naruto la miraba con angustia antes de asentir en respuesta. Con un ligero movimiento brusco, las chicas salieron tras el chico, que se dirigía a casa. Al acercarse, se dieron cuenta de que seguían de nuevo un recuerdo, así que siguieron el paso del chico abatido mientras marchaba hacia casa. Mientras las chicas seguían el recuerdo, Minato y Kusina se encontraron en un lugar familiar, mirando a su alrededor confundidas. Ahora estaban en su propia casa, o más específicamente en el pasillo que conducía a su habitación. Antes de que pudieran orientarse, vieron a un joven Naruto corriendo junto a ellas, pegado a la pared, aparentemente intentando pasar desapercibido. Al acercarse, oyeron sus propias voces provenientes de la habitación contigua. Los dos observaron cómo la carita emocionada de Naruto pasaba del dolor a la tristeza al escucharlos. Con una punzada, ambos reconocieron la conversación. Era el día en que decidieron posponer el entrenamiento de los chicos un año más, el día en que rompieron la promesa a Susochi. Desde la habitación, sus yo más jóvenes acababan de decidir si posponían el entrenamiento de los chicos, y pudieron ver la mirada devastada en el rostro de Naruto mientras sus palabras se extendían por el pasillo. Kusina sintió la misma punzada de culpa que la había acompañado durante años, pero la superó. El dolor ahora no ayudaría a Naruto, así que se armó de valor y esperó, luchando contra el impulso de saltar hacia adelante y abrazar el recuerdo que tenía ante sí. Minato a su lado estaba mirando al ver la mirada devastada en el rostro de Naruto, la mirada que había puesto allí, y se odiaba a sí mismo por eso. Él lo sabía, todo este tiempo no, por favor, no. Se dijo el rubio, intentando luchar contra lo que sus ojos le mostraban, pero la imagen permaneció. Todos los argumentos, todos los hechos que había presentado para mantenerse en su camino, se desvanecían mientras las lágrimas se acumulaban en su rostro de Sochi. ¿Cómo pudo haber sido tan ciego? ¿Cómo pudo haberle hecho esto al chico? ¿Cómo? Mientras los dos observaban, el chico se apartó de la puerta, con la humedad en sus ojitos, retrocediendo por el pasillo y pasando junto a su familia, rumbo a la academia temprano para no ver la felicidad en sus rostros. Kusina intentó seguirlo, pero se encontró con que no podía moverse. Minato, de repente, se vio impedido de moverse y se giró para ver su angustia reflejada en el ceño de Kusina. Sin embargo, antes de que pudieran expresar su situación, se escuchó otra voz más fría. «Ese fue el momento, ¿sabes? El momento en que supe que lo destruirían, siempre me dijo lo contrario, los defendió, ¿y qué le dieron?» «Nada», gritó una voz detrás de ellos. Con una lentitud casi dolorosa, los dos se dieron la vuelta para mirar hacia atrás, al final del pasillo, donde había una figura. Los ojos de ambos se abrieron de par en par al observar la aparición de la voz. Allí, de pie en un extremo del pasillo, estaba Naruto, pero no el chico que conocían, donde estaban sus ojos morados solo había negrura. Largas grietas corrían desde los charcos oscuros hasta sus mejillas, y su ropa era del mismo amarillo tenuemente brillante que Kusina había visto en la ola. La figura simplemente los miraba a ambos, con el rostro fijo mientras los seguía de un lado a otro. ¿Qué se siente al ver lo que le hiciste, tener que verlo sufrir? Me pregunto si te duele, porque me destruyó, continuó el Naruto amarillo mientras caminaba hacia adelante, mirándolos a ambos. Al llegar a ellos, Kusina descubrió que podía hablar de nuevo, separando los labios al fluir las palabras. «Naruto, Sosochi», preguntó a medias, haciendo que la figura la mirara y una ceja se arqueó ante sus palabras. «Aika-san, bueno, supongo que no es del todo cierto, después de todo, solo nos vemos una vez en oleada, pero ahora es difícil olvidarlo, ¿verdad?». El chico respondió, mientras el paisaje a su alrededor se retorcía hasta volver a la horrible escena de aquel día.
Kusina cerró los ojos, con pequeñas lágrimas fluyendo mientras su mente le mostraba la escena que ya no podía ver. El olor a hierro en el aire, el horrible calor pegajoso de la sangre en sus manos y rostro, la figura fría de Susochi en sus brazos, todo volvió a su mente, mientras luchaba por no derrumbarse bajo el recuerdo físico de aquel horrible día. El Naruto amarillo pareció observarla un momento antes de que las imágenes se desvanecieran, dejándolos de nuevo en la sala de estar de la casa Namikaze, ausentes salvo por un grupo de 3 niños de no más de 4 años, todos durmiendo amontonados en el sofá. Kusina recuperó la movilidad y casi se desploma de rodillas, pero unos brazos fuertes la sostuvieron. Parpadeando para contener las lágrimas, levantó la vista y vio los ojos negros de Naruto, frunciéndole el ceño con tristeza y un poco de disgusto consigo mismo. Lo siento, Kaasan, no debí habértelo mostrado, volviste por él, por mí, pero el dolor sigue ahí, si te quedas, habrá más, tiene que salir ahora, ya no puedo seguir roto, el ataque nos destrozó, estamos dispersos, pero no tienes que sufrir, terminó el rubio, su voz entrecortada, como si fuera una señal de radio que no llegaba todo el tiempo. Kusina miró al chico por un momento, con los ojos llenos de preocupación. Con esfuerzo, se incorporó un poco, levantando una mano para acunar el rostro del chico. Naruto, ¿qué ha pasado? ¿Estás bien? Por favor, dime que estás a salvo, casi suplicó el pelirrojo, lo que provocó que el chico negara levemente con la cabeza. No soy Naruto Kaasan, no soy todo lo que soy, cuando nos atacó el intruso, nos lastimó cuando nos separaron, nos arruinamos, no sé si podremos recomponernos. Terminó con una repentina mirada de enojo mientras se separaba de ella, lanzándole una mirada fulminante a Minato. ¿Y por qué? ¿Por qué es así? Porque ustedes dos no lo ayudaron cuando lo necesitó, eran sus padres, él confiaba en ustedes, siempre lo hizo, esperó, observó y sufrió, pero sabía que sus Tousan y Kaasan estarían ahí para él, pero ustedes no, así que ¿por qué están aquí ahora? ¿Eh? ¿Por qué no te vas como siempre, cuando él los necesita? Gritó el chico con voz clara, como si la rabia hubiera disipado sus dificultades para hablar. Kusina, por su parte, no apartó la mirada del rostro enojado, no suplicó ni pidió perdón. En cambio, se incorporó y avanzó, atrayendo al chico hacia ella, abrazándolo. El chico intentó apartarla un momento antes de aflojarse, y sus protestas furiosas se convirtieron en sollozos ahogados. Kusina, por su parte, simplemente lo abrazó. No me voy a ningún lado, Naruto, nunca te dejaré, así que me quedo, aunque duela, susurró la mujer mientras Susochi parecía calmarse un poco en su agarre antes de mirarla. Kaasan, si lo haces, te dolerá, no tienes por qué dolerte. El chico logró decir la voz, que sonaba como el último chisporroteo de una radio, mientras se esforzaba por pronunciar las palabras. Kusina solo le dedicó una pequeña sonrisa reconfortante antes de abrazarlo un momento más y retroceder. Ay, dolerá, Sochi, pero yo formé parte de esto, no volveré a huirlo, Minato y yo tenemos que enfrentar esto, y los encontraremos a todos, lo prometo, mi pequeño torbellino. Terminó mientras la cabeza del rubio se inclinaba levemente, antes de que su postura se endureciera y volviera a mirar hacia arriba, sin mostrar señales del ataque que acababa de tener. Había vuelto a la expresión severa que tenía al principio. No digan que no les advertí, dijo la voz clara y áspera que los había recibido mientras sus ojos fríos los observaban de nuevo, antes de darse la vuelta y alejarse, obligados a seguirlo. Por primera vez desde el comienzo de la discusión, Minato pudo moverse, pero aunque ahora tenía la capacidad, ya no tenía la voluntad. Lo que había visto, no podía ser cierto, Naruto, allí, tal como Zabuza le había dicho en tono burlón hacía apenas unas horas, los ojos vidriosos, la piel pálida, no, gritó el hombre, intentando expulsar la imagen, aunque le temblaban las piernas y sentía una ligera presión en el hombro. Al girarse, vio a Kusina, mirándolo con el rostro serio. Minato, ya es hora de que enfrentemos esto, se lo debemos a nuestro Sochi. Terminó de empujar al Hokage, aún aturdido, hacia el mundo que él había ayudado a forjar. Mientras los Namikaze se adentraban en los recuerdos de la habitación del hospital, una de las plántulas recobraba la consciencia, mirando a sus compañeras, un poco perdida, sin saber qué hacer ahora que él se había quedado solo en la habitación. Primero tuvo que ayudar a atraer a la pequeña Mito al paisaje mental, pero después de unos instantes, el paisaje mental pareció haberse aferrado a la niña, dejando a la plántula libre para moverse de nuevo.
Gracias a su corta capacidad de atención, tras unos minutos de espera, la plántula se dedicó a manipular los suministros de la habitación, además de simplemente examinarla, intentando, sin éxito, averiguar qué debía hacer a continuación. Curiosamente, incluso comenzó a revisar los bolsillos de todos, tratando y sin éxito de encontrar algo interesante, arrojando kunai, shuriken, un botiquín médico, algunos rollos de vendas ninja y un puñado de arena antes de simplemente moverse hacia la puerta, agarrando una de las colas de Kyu y acariciándola de la misma manera que había visto hacer al pequeño rojo de vez en cuando. Al mismo tiempo, al otro lado de la puerta, los sensei Ambu y Honin seguían firmes mientras Jiraiya continuaba volviéndose cada vez más impaciente con el grupo. Miren, tienen que dejarme entrar ya. Esto no es una cuestión de moral, tenemos que pensar en la aldea. El Hokage está ahí y lo necesitamos aquí. Gritó el sabio sapo mientras el grupo seguía mirándolo fijamente. Mientras tanto, el sabio solo pensaba en el sapo que saltaba hacia la ventilación de la habitación que tenía delante. Así que mantuvo la vista al frente un rato más. Maldita sea, esto no es un juego. No me dejes entrar en esa habitación. Bien, voy a buscar a algún shinobi que aún tenga medio cerebro para el panorama general. Gritó el hombre de pelo blanco, haciendo alarde de marcharse y doblando la esquina de vuelta a la desierta enfermería. Debería estar en posición un poco más y yo estaré ahí, maldita sea, Minato, ¿qué estás haciendo? No es momento de desmoronarse, la aldea sigue ardiendo y no estás por ningún lado. Así no es como actúa un Hokage, ya conoces a ese chico, por favor, dime que no hay nada más que decir, primero esas cosas negras, luego un árbol que sale de la nada, ahora te has encerrado en una habitación después de que tu esposa e hijas asediaran nuestro propio cuartel general. El sabio pensó mientras terminaba de dar los toques finales a un conjunto de sellos que luego esperó a que el pulso indicara que su sapo estaba en posición. En ese mismo instante, la plántula alzó la vista ante un ruido que provenía de arriba. Un estallido constante, estallido, que parecía recorrer la habitación. Se incorporó y siguió el sonido mientras se movía lentamente, flotando en el aire, oculto en el techo. Sus pies apartaron el contenido que había vertido al suelo. La plántula finalmente se detuvo frente a la rejilla de aire, con sus grandes ojos morados abiertos y mirando con interés. Un momento después, una rana bajó de un salto por el pozo, con sus grandes ojos fijos en los de la semilla, que se miraron fijamente unos instantes con aparente interés. Entonces, una voz resonó en la cabeza de la plántula, un profundo suspiro que había oído apenas unas horas antes. Juro que Kaasan y Kyuubi se están volviendo descuidados al dejar una abertura así, aún así, supongo que me da algo que hacer. Además, supongo que no puedo dejar que el más pequeño sea el único que le dé nietos a Kaasan. Soltó una voz grave mientras la rana abría la boca, mostrando una foca brillante y un rastro de arena ascendía desde el suelo, envolviendo lentamente la pata de la plántula hasta fundirse con el ojo izquierdo de la criatura, tornándolo de un brillante color dorado. De vuelta al paisaje mental, Minami y Naruto acababan de terminar de seguir a Naruto a su casa y vieron al niño abrir la puerta y mirar a su alrededor con una pequeña sonrisa triste. «Ya estoy en casa», gritó, y su voz resonó por toda la casa sin respuesta. El chico dejó escapar un pequeño suspiro al entrar en la sala, mirando a su alrededor. Minami y Naruto sintieron una punzada de tristeza al ver la mirada solitaria en el rostro de Sunisan. Cuando este se sentó en el sofá, levantó la cara para ver la pancarta multicolor que colgaba sobre él. En letras brillantes, extendido por la habitación, había un cartel que decía «Feliz cumpleaños. Minami, Naruto, Naruto». Con letras alegres. Junto a las palabras, había pequeñas huellas de manos pintadas del mismo color, lo que indicaba que Mito había estado ayudando a hacer el cartel y, al parecer, había querido darle su propio toque personal. Las dos chicas alzaron la vista hacia el cartel por un instante, con una leve sonrisa dibujándose en sus labios al reconocerlo, pero se desvaneció al instante cuando bajaron la vista y vieron a Naruto sonriendo levemente al ver las huellas. Esa es Mito, sí, probablemente manchó a Kaasan y a todos los demás con pintura, quizás no debería haberla hecho jugar con mi pintura para esas bromas, aún así parece que lo hizo muy bien, seguro que Naruto se volverá loca cuando vea esto, siempre le gusta que Mito la admire, Minami no parará de sonreír toda la noche como cuando está feliz. Habló Naruto, su voz resonando por la casa vacía mientras bajaba la mirada hacia sus pies, que se movían de un lado a otro en el borde del sofá. A su lado, Naruto y Minami recordaron cómo reaccionaron al ver la pancarta, sorprendidas por la precisión de la descripción de Naruto.
Sin embargo, antes de que pudieran pensar más en el asunto, se oyó otra voz, una que conocían de sobra. Tiene tus habilidades artísticas en ciernes, pero supongo que tu Kaasan a veces desearía no tener tu energía, rió Jubi, con el pensamiento resonando como si estuviera sentada junto a ellos. Minami, distraída, se dio cuenta de que los recuerdos le permitían oír la voz de Jubi, pero antes de que pudiera reconocerlo, Naruto se rió para sí mismo. Sí, supongo, pero en realidad es Naruko la que más se parece a ella. Esas dos son muy testarudas. Juro que si pasaran más tiempo juntas, empezarían a vestirse igual, rió el rubio mientras negaba con la cabeza, con una leve sonrisa triste. Las dos chicas lo notaron, pero Jubi se les adelantó. Siembra. Sé que es solitario, pero estoy segura de que llegarán pronto, de verdad. Terminó mientras Naruto se levantaba del sofá y se dirigía a mirar por la puerta trasera, sin ver a nadie. Soltó un suspiro de frustración, con la mano tensa en el picaporte mientras cerraba los ojos. Entonces, otra voz casi idéntica a la de Naruto resonó áspera. No debería tener que esperar, Jubi. Vamos, es su cumpleaños y está ahí. ¿Y dónde están? En ninguna parte. ¿Qué clase de familia es esta? Gritó la voz, frustrada, que parecía provenir de la nada. Las palabras las calaron profundamente mientras miraban a Naruto antes de que volviera a hablar. Cállate. Gritar no lo solucionará, así que deja de gritar. Terminó el rubio, girándose al oír voces provenientes de la entrada de la casa. Las dos chicas también se giraron y vieron al resto de la familia Namikaze entrando a Mito a la cabeza, corriendo de un lado a otro con una mezcla de emoción y fastidio. Mito, deja de hacer eso, señorita, estás en problemas. Vuelve aquí, llamó Kusina con un tono de reproche, pero no cruel. Mito, con el enfado de una niña, respondió desde adelante al llegar al final del pasillo. Eso es porque querías que viera un entrenamiento aburrido y Aniki no estaba allí para jugar. Gritó Mito llegando a la sala de estar, girándose para ver a Naruto y estallando en una carrera, tacleando al rubio con suficiente fuerza para casi hacerlo una bola, gritando mientras lo hacía. Aniki. ¿Dónde estabas? Gritó Mito alegremente, sonriendo a Naruto. Su pequeño yo de 2 años, sorprendentemente fuerte para su tamaño, le devolvió la sonrisa al levantar a Mito. Su sonrisa coincidió con la del pequeño. El resto de la familia entró en la habitación. Naruto y Minami iban delante, con los rostros iluminados al ver la pancarta. Detrás de ellos venían Kusina y Minato. La pelirroja miró a Mito y Naruto, con el rostro paralizado por un instante antes de darse la vuelta, como si viera algo doloroso. Minato, mientras tanto, simplemente sonreía a la reacción de Minami y Naruto, demasiado ocupada para notar nada más. Las chicas observaron mientras ambas avanzaban para agradecer a Mito y como los invitados a la fiesta llegaban lentamente uno por uno, cada uno tomándose el tiempo para saludar a las chicas, a veces notando a Naruto, pero la mayoría de las veces pasándolo por alto antes de moverse adentro y colocar pilas de regalos en una pila en constante crecimiento. Minami y Naruto sintieron ganas de tomar a cada una de las figuras por turnos y sacudirlas hasta que se voltearan y vieran a Sune-san, pero más que eso, miraban a sus yo más jóvenes con evidente disgusto. Los dos niños eran el centro de atención y se lo estaban pasando en grande. No era que quisieran lastimar a Sune-san, pero su interferencia fue suficiente para causarles dolor. Durante un rato, los dos observaron cómo se desarrollaba la fiesta, sintiendo punzadas de dolor al ver a la gente moverse sonriendo y riendo al ver a Naruto apartado una y otra vez, provocando punzadas de dolor con cada acción, y provocando que quisieran atacar a sus yo más jóvenes por dejarlo solo. Para cuando el pastel empezó a circular y la multitud se reunió para desearles lo mejor a las chicas, Naruto estaba de rodillas de nuevo, golpeando el suelo con el puño una y otra vez, escupiendo un torrente de maldiciones por su incapacidad para detener la lenta progresión a su alrededor, que desplegaba su triste danza de abandono. Mientras la multitud se apiñaba, los corazones de Minami y Naruto se congelaron al ver a Naruto afuera, intentando sin éxito abrirse paso entre ellos. Ante esto, Minami perdió el control y corrió hacia la multitud, abriéndose paso sin esfuerzo hasta llegar al centro. Allí estaban Minami y Naruto, junto con Jiraiya y Tsunade a sus lados, sonriendo al pastel que Kusina sostenía mientras Minato observaba al grupo con una amplia sonrisa. La felicidad en sus rostros llevó a Minami al límite, extendiendo sus manos, arañando la imagen frente a ella, mientras intentaba desgarrar las sonrisas felices. ¿No lo sabían? ¿No les importaba que Naruto no estuviera allí? ¿Cómo podían ser tan felices? Basta, pensó tratando de agarrar los hombros de su yo más joven y sacudir algo de sinceridad dentro de ella.
Basta, tonto. ¿Qué te pasa? Deja de sonreír así. ¿Cómo puedes estar tan feliz? Naruto está ahí fuera. ¿Qué os pasa? Basta, por favor, ayúdalo. Gritó. Pero los movimientos continuaron mientras el grupo se dirigía lentamente al centro de la sala, donde una cámara había instalado para captar la imagen. Mientras la multitud pasaba a su lado sin esfuerzo, vio a Naruto empujando de nuevo desde afuera. Tanto Naruto como ella seguían la lucha de los chicos. El dolor en sus corazones se convertía en un dolor físico al verlos continuar. Oye, déjame entrar. Gritó, pero el parloteo animado de la fiesta ahogó su voz. Su pequeño cuerpo solo chocó ligeramente contra la pierna de un hombre corpulento, que no pareció notarlo. Justo cuando estaba a punto de volver a intentarlo, sintió un pequeño tirón en la mano y miró a su alrededor para ver a Hinata mirándolo con tristeza. Naruto le dedicó una sonrisa triste mientras ambos se giraban para ver el flash de una cámara y voces de buenos deseos resonando a su alrededor. Mientras las dos chicas observaban, Hinata acercó a Naruto a un par de asientos, cogiendo de la mano a los chicos. Unos momentos después, la multitud se dispersó y comenzó a dispersarse de nuevo, contenta con su labor de felicitar a las chicas. Un momento después, Kusina pasó junto a un pequeño mito dormido en sus brazos y se dirigió a las escaleras. Al ver a la pareja sentada allí, les dedicó una pequeña sonrisa. Se detuvo un momento. «Hola Hinata-chan, ¿cuidas de mi pequeño Naruto-kun?», preguntó con una pequeña sonrisa de felicidad, ajena a la ausencia de Naruto en el último evento familiar. Por respuesta, Hinata la miró con total intromisión antes de mirar a Naruto, quien observaba a Kusina con una leve sonrisa de esperanza. Sin embargo, antes de que pudiera levantar la vista, Kusina se marchaba, decidida a llevar a Mito a la cama. Las dos chicas observaron conmocionadas cómo incluso Tsukasa-san pasaba junto al chico, como si no estuviera allí. ¿Cómo pudieron ignorarlo así? Pero lo que vino después finalmente las empujó hacia el borde. De entre la multitud, aparecieron sus versiones más jóvenes, felices, agarrando el nuevo equipo Shinobi de Jiraiya y Tsunade. Con horror, recordaron los regalos que habían recibido y se los habían pasado toda la noche mostrándoselos a todos, incluyendo a Naruto. Cuando las dos chicas más jóvenes alcanzaron a Naruto y Hinata, ambas se detuvieron y le dieron al par sonrisas emocionadas mientras él sostenía sus pertenencias más nuevas hacia adelante. «Oye, Nii-san. Mira lo que nos trajeron Baa-chan y Jiraiya». ¡Qué bien!, gritó Naruto emocionada, sin ver el dolor en el rostro de Naruto, quien forzó una sonrisa, que su yo mayor pudo ver a través de un vistazo. Junto a Naruto, Minami también estaba emocionada, mostrándole su propio equipo a Naruto. Su rostro reflejaba cierta superioridad, pero a pesar de eso, ambas ignoraban el dolor que le estaban causando. Naruto logró darles a ambos una sonrisa antes de hablar, su voz visiblemente llena de tristeza porque habían estado demasiado ciegos para notarlo a través de su propia felicidad. «Ja, ja. Se ven increíbles», logró decir el chico antes de que las voces de las chicas lo interrumpieran. «Claro que son geniales. Ya veremos cuando empecemos a usarlos en los entrenamientos, se los demostraremos a todos en la academia», gritó Naruto, levantando el puño con alegría. A su lado, Minami asintió antes de abrir la boca. Los ojos de la Minami mayor se abrieron de par en par, mientras recordaba sus propias palabras con un movimiento, olvidó todo lo demás, olvidó que estaba en un recuerdo, olvidó que no podía cambiar esto, simplemente se lanzó hacia adelante con las manos extendidas, tratando de agarrar a su yo más joven para detener las siguientes palabras, pero vinieron de todos modos.